Y ya tenemos conectado vía Zoom a Michael Gómez Vergara, director regional del Instituto de Seguridad Laboral. Michael, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir este llamado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar sobre un tema tan relevante y tan importante que hoy, 1 de julio, además, es una fecha significativa para todos los trabajadores y trabajadoras a honorarios. Así es, como tú lo estás adelantando, tenemos muchísimas preguntas que te vamos a realizar en el día de hoy, sobre todo para la gente que trabaja a honorarios, que desconoce los derechos, los deberes. Primero que nada, vamos a comenzar preguntando en qué consiste esta normativa de la ley de honorarios. Bueno, la ley de honorario, la ley 21.133, es una normativa que no es nueva, pero es bien desconocida. Y digo que no es nueva porque data del año 2019, ya llevamos 6 años ya con la norma, con una implementación gradual respecto a esta normativa, pero es bien desconocida al respecto de los beneficios que tienen los trabajadores a honorario. Yo creo que lo primero y más importante es saber, por ejemplo, ¿quiénes son los trabajadores honorarios? Los trabajadores honorarios son todos los trabajadores que ejecutan, ¿no?, entre comillas, el libre ejercicio de la profesión, que lo que hacen tiene que ver con, de alguna u otra forma, entre comillas, prestar servicio, ¿ya? Y por esos servicios emiten una boleta de honorario. Bueno, al emitir boletas de honorario, año a año estos trabajadores a honorarios, valga la redundancia, pasan por el proceso de operación renta. Y en el proceso de operación renta, los que son más antiguos se acordarán que antes me devolvían todo lo que yo tenía de retención, que en un inicio era el 10%, hoy día vamos como en el 14, y algo, eso a mí me lo devolvían, y desde el 2019 la Tesorería General de la República me empezó a mí a retener ciertos recursos. Bueno, lo importante de acá es saber por qué me retienen ciertos recursos, no cómo hoy día estos trabajadores que no tenían acceso a la seguridad social, hoy día sí tienen acceso a la seguridad social y por ende tienen una serie de beneficios que yo creo que es importante y es significativo, porque muchas veces se pierden estos beneficios por el desconocimiento. Ahora, entiendo, por ejemplo, lo que se retiene una parte que va a lo que es FONASA, al Fondo de Salud. ¿Ya? Esta te permite tener ya una cobertura desde el mes de julio hasta el mes de agosto del año 2026 en este caso. Mira, la cobertura, y por eso decíamos, hoy día 1 de julio parte la cobertura para los trabajadores a honorarios que hicieron el proceso de operación renta este año, parte la cobertura desde el 1 de julio de este año, del 2025, hasta el 30 de junio del próximo año. O sea, son los únicos trabajadores que tienen 12 cotizaciones pagadas futuras. Del resto de los trabajadores que sean dependientes, sea del sector público o del sector privado, no tienen las cotizaciones futuras pagadas, toda vez que no tienen asegurado trabajo futuro, ¿no? Entonces, eso como primer elemento. Como segundo elemento, estos trabajadores pasan a ser parte de la seguridad social. ¿Qué significa ser parte de la seguridad social? No qué significa recibir seguridad social. Significa entonces que los trabajadores van a tener derecho, por un lado, a pensiones, ya en una parte importante, ¿no?, de estos recursos se va a pensiones. Por otro lado, hay otra parte que se va a salud, ya, y aquí va a depender si es que el trabajador es FONASA o es ISAPRE. En los casos que el trabajador sea ISAPRE, las ISAPRES tienen que buscar los mecanismos de devolución para devolverlo, mediante principalmente devolución de excesos. Pero además tienen derecho a la ley sana, que es una ley que lo que hace es darle protección a padres y madres en caso de la enfermedad grave de un hijo menor. Derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia y derecho a el seguro ATEP, ¿no?, a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por eso el Instituto de Seguridad Laboral en este caso juega un rol fundamental, porque nosotros somos el organismo público que administra en este caso el seguro social, o la ley 16.744, que es el seguro que protege a los trabajadores y trabajadoras en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, ante la pregunta, ¿los trabajadores tienen derecho a salud? Sí, van a tener derecho a salud. Mujeres van a tener derecho a prenatal, postnatal, y en caso de enfermedades ya o accidentes van a también tener derecho a tener licencia médica y a recibir un subsidio por la licencia médica.
Estamos conversando con Michael Gómez Vergara, director regional del Instituto de Seguridad Laboral. Michael, en relación a lo que tú comentabas al comienzo, ya, el trabajador a honorario hace una prestación de servicio, pero cuando lo hace, por ejemplo, en el servicio público, tiene que suscribir un contrato. ¿Está sujeto a cumplir horarios? A ver, yo creo que, bueno, todo lo que tiene que ver con materias laborales propiamente tal, ahí son otras las instituciones que se pronuncian al respecto. Desde lo que yo puedo decir es que los trabajadores a honorarios son trabajadores que prestan un servicio y que por ende el contrato que estos trabajadores firman es un contrato de prestación de servicios, no es un contrato laboral, ya es un contrato de prestación de servicios. En los casos de los trabajadores que tengan un contrato laboral, ya, o que tengan indicios en realidad de laboralidad, no, como relación de subordinación y dependencia, cumplimiento de horarios, no, remuneraciones mensuales, esos trabajadores en realidad pueden, si es que no están en conformidad con el tipo de contrato que tienen, o si es que sienten algún despido arbitrario, esos trabajadores pueden reclamar esta laboralidad, entre comillas, no, o la subordinación y dependencia en la Contraloría General de la República para los casos de los trabajadores públicos, o en la Inspección del Trabajo para los casos de los trabajadores que ejecutan estas mismas labores en el sector privado. Y si es que no, también pueden poner tutelas laborales, no, en los distintos tribunales. No es el Instituto de Seguridad Laboral en este caso a quienes nos corresponde decir si es que existe o no existe relación de subordinación y dependencia. Entonces, lo que yo te puedo decir, para resumir un poco lo que dije, es que el trabajador honorario es un trabajador que presta un servicio determinado por un tiempo determinado. Perfecto, ahí queda bastante claro. Volviendo un poco también a lo que es la seguridad laboral, si yo trabajo honorario, tengo un accidente laboral, ¿dónde tengo que concurrir? ¿Dónde debo acudir, más bien dicho? Bueno, nosotros tenemos una red súper amplia de prestadores, sea público o privado. Tenemos más de 300 prestadores médicos de salud, ya insisto, público y privado en nuestra red de atención. Ya para el caso de la Aconcagua, ¿no?, el sector de San Felipe, Los Andes, nosotros tenemos convenio, bueno, con los distintos hospitales del servicio de salud, pero también con la Asociación Chilena de Seguridad. Ahí los trabajadores y trabajadoras pueden acudir gratuitamente. Esto es súper importante. Las prestaciones médicas que los trabajadores reciben son de forma 100% gratuita, independiente si es que es en un prestador público o en un prestador privado. Los trabajadores en realidad tienen que decir que tuvieron un accidente de trabajo. Ya los procedimientos y los protocolos se activan o en urgencia en los hospitales, o en urgencia también en las clínicas, o en este caso en la Asociación Chilena de Seguridad. Los verificarán en el sistema, porque nosotros tenemos toda una base de datos. Son más de 50.000 los trabajadores y trabajadoras honorarios que cotizan con nosotros solo en la región de Valparaíso. Son cerca de 600.000 los trabajadores a nivel nacional, y los tenemos todos en una base de datos. Ya y se le entregarán todas las prestaciones médicas correspondientes, insisto, de forma 100% gratuita. Yo creo que este punto es súper importante, súper significativo, pero no es tan solo la atención médica, ¿no?, sino también es todo lo que conlleva dicha atención médica, o sea, exámenes, medicamentos, prótesis, aparato ortopédico, inclusive gastos en traslado. Ya todo eso es parte de lo que plantea como un beneficio el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Estamos con Michael Gómez Vergara, director regional del Instituto de Seguridad Laboral. Ahora, ¿dónde se puede acudir un trabajador cuando ve que sus derechos no están siendo respetados, por ejemplo? Bueno, un trabajador, primero, en casos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ya el trabajador tiene el derecho a denunciar dicho accidente. El Instituto de Seguridad Laboral, en primera instancia, el que define ya si es que ese accidente tiene una relación causal con el mundo del trabajo. En caso de que el accidente, el trabajador no quede conforme con la calificación del accidente, pueda acudir ante la Superintendencia de Seguridad Social para el caso de los accidentes.
Ahora, si el trabajador se siente disconforme con el modo de contratación, ¿no?, y otro, son o la Inspección del Trabajo o en la Contraloría General de la República como órganos fiscalizadores y o derechamente tribunales ya laborales en los casos que tienen que ver con la contratación laboral. Ya desde el punto de vista de la seguridad social, son los organismos que nos preocupamos de la seguridad social quienes tenemos que velar porque este trabajador, independiente del modo de contratación, dada esta ley, tenga el derecho y el beneficio a recibir prestaciones de seguridad social. Michael, queremos agradecer este contacto y donde nos estás aclarando muchísimas dudas que tienen quizás quienes están escuchando a esta hora la radio, viendo la televisión, que son trabajadores a honorario. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por favor visiten nuestra página web www.isl.gov.cl. Michael Gómez Vergara, director regional del Instituto de Seguridad Laboral. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso.